Bien, pues vamos a comenzar, muchachos, y vamos a seguir en lo que nos quedamos la semana pasada. Empezamos a hablar algo sobre los sueños y recordarán los elementos de los que hablamos. En general, tratamos varias cuestiones. Ahorita de pronto, cuestiones iniciales. Se acordarán en cuanto al sueño. El sueño, que es nuestro tema. Miren, en primer lugar, como recordarán, tratamos la cuestión relacionada con el misterio en el que generalmente ha estado envuelto o envuelta la cuestión del sueño. El acto de soñar, pues ha causado misterio, ¿sí? Ha causado preguntas. Eso ha llevado incluso a muchos a pensar que el sueño es algún tipo de contacto, por ejemplo, con un más allá. En culturas desde la antigüedad, el sueño, pues por lo común se llegó a ver de esa manera. Se pensó así, como si tuviera que ver con una cuestión eh, de, de comunicación, algo así como una comunicación divina. Y bueno, es en general algo de lo que inicialmente en la clase pasada vimos y tratamos cuestiones relacionadas con este tema, pero enseguida, una vez que tratamos del misterio en el que esta cuestión está envuelta, lo que ha causado, recordarán que de allí pasamos a hablar acerca de una visión dualista en la que se encuentra el sueño, ¿sí? Se ha dado un tipo de cosa como estar despierto, por ejemplo. eh, Miren, estar despierto se ve como una cosa eh, más común que, por ejemplo, estar dormido y específicamente estar soñando. Esa es pues una visión que generalmente se ha tenido, decía, desde la antigüedad. Y de ahí que como acá se identifica, por ejemplo, todo digamos, lo divino, se mira, por ejemplo, en una visión general, se ve lo divino, digamos, acá arriba, lo divino se ve acá arriba, y entonces tal parece que el sueño es como la comunicación con lo divino. Por eso, pues se solía pensar que las divinidades se podían, por ejemplo, revelar al hombre, eh, o se podían manifestar a los hombres, por ejemplo, por medio del sueño. Es la manera en la que, pues, eh, muchos hombres en la antigüedad vieron la cuestión. Entonces, tal parecía, la visión de ellos era como, pues, estamos despiertos, ciertamente despiertos se hacen las diversas actividades que se tienen que realizar. Pero el sueño es aquel momento en el que quedo algo así casi como desconectado de mí, porque quedo desconectado de mis actividades, y entonces me veo, digamos, más susceptible a recibir algún tipo de contacto con la divinidad. Bueno, pues esto así en culturas antiguas se miró la cuestión. Es algo, desde luego, pues muy interesante, pero ya más tarde en la visión que se tiene en el cristianismo, en la que, como sabemos, desde el corazón se decide dentro de se mira todo lo temporal, todo lo que ha sido creado y pues por una cuestión misteriosa se da desde el corazón del hombre una visión en la que la realidad queda
como queda dividida en dos partes. Y entonces una de ambas, naturalmente, pues se considera más especial que la otra, se considera elevada. Y la otra se ve, pues, desde luego, en contraste, pues, no elevada, se ve común. Y esto es lo que ha pasado, por ejemplo, en el cristianismo en general. Esto desde hace varios siglos. Se asumió esa visión, pero en el entorno, por ejemplo, en Europa, eh, pues se compartió esa visión hace aproximadamente unos 1000 años, un poco menos. Se le dio forma a lo que nosotros conocemos como el motivo religioso de la naturaleza y la gracia, del que pues en muchas ocasiones hemos hablado, o del que muchas ocasiones hemos hablado. Entonces, sobre esa visión, pues se mira todo lo eclesiástico en general. El oficio eclesiástico se mira como algo elevado, mientras que el resto de tareas del hombre se miran como algo menos digno a la elevación de lo eclesiástico. Bueno, pues en este marco es que se sigue, o en esa forma de pensar, se sigue interpretando o se sigue teniendo la visión del sueño. Ajá. Es decir, la visión, la manera en la que consideramos el sueño, en la que se suele considerar el sueño, y esto ya específicamente en el ámbito cristiano, en una gran medida no es diferente de la visión que se tiene, por ejemplo, entre paganos, entre los hombres que no conocen al Señor. Es decir, se sigue pensando en el sueño como algo en alguna medida especial, y luego más aún, porque, por ejemplo, la Escritura habla de los sueños. Algo comentábamos la vez pasada, que la Biblia habla de los sueños. Es algo muy interesante lo que trata. Y bueno, miren, pues en la pasada, después de hablar de esta cuestión, llegamos a algo importante. Dijimos que el sueño no está fuera de las funciones que nosotros realizamos, de las funciones que nosotros tenemos y de nuestra respuesta a Dios. No podemos nosotros pensar, por ejemplo, que el sueño es algo aparte, por ejemplo, de mi relación con Dios. No puedo pensar eso, porque de otra forma, o tener una idea del sueño como algo aparte, pues entonces eso daría lugar a preguntas que no se podrían responder, a cuestiones incluso, podríamos decir, hasta sin sentido, cómo es que soñamos y luego soñamos ciertas cosas específicas y estas queden fuera, o que estas sí queden fuera de nuestras tareas en general y de nuestra responsabilidad delante de Dios. Eso no puede pasar, ¿no? El sueño está dentro de nuestras tareas, dentro de las tareas que nosotros tenemos, delante de Dios está el sueño. Entonces el sueño pues está conectado con, con nuestra vida, con nuestro oficio. Por ejemplo, nosotros ejercemos un oficio, ¿no? Como hombres colocados, digamos así, como hombres puestos por Dios en el mundo para servirle como sojuzgadores de la tierra, pues, lo que sabemos la escritura misma lo revela esa cuestión. Dios nos ha puesto en la tierra y por eso hablamos del hombre como un mayordomo de lo que, de lo que Dios ha puesto bajo nuestros pies. Naturalmente mayordomos de la tierra, es de lo que está dentro de nuestro alcance y dentro de nuestra responsabilidad. Entonces nosotros ejercemos una tarea como mayordomo. En ese sentido, pues tenemos un deber con Dios. Y el sueño no está fuera de esas tareas. El sueño es algo que está conectado con este oficio. Yo ejerzo un oficio delante de Dios y realizo tareas diversas, ¿no? De diversas maneras.
Bueno, pues la escritura eh, eh, nos presenta a nosotros como responsables en todos nuestros actos delante de Dios. Y entonces nosotros podemos decir que tenemos que el sueño tiene que ver con nuestra vida concreta y no es algo separado de ella. Entonces lo que soñamos tiene que ver con lo que vivimos. Ciertamente dijimos, miren, señalaba que no soñamos nada que esté fuera de lo creado. No podemos soñar nada que nosotros no hayamos visto en nuestra vida. Aunque se parezca descompuesto lo que aparece en el sueño, en cuanto a las figuras, de repente aparece una persona que pensamos que es y su cabeza es la de otra persona, por ejemplo. Digamos, sueños así que mucha gente tiene. Pero aun cuando pensemos en una cosa que parece que no tiene forma, sin embargo, si la dividiéramos y la fragmentáramos, diríamos, pues esto es de, por ejemplo, digamos, de este animal, esta otra parte de aquí es parte de otro animal, por ejemplo, como soñar alguna cosa que, algún tipo eh, de cosa hecha de varias, por ejemplo, un animal, digamos, soñar con alguna bestia que tenga, por ejemplo, cabeza de cierta ave, cuello de también cierto animal, el tronco de otro animal, patas de otro animal. Entonces aparece como un compuesto. Pero aun cuando esa bestia, por ejemplo, ese monstruo, en la realidad no exista, sin embargo, las partes de las que está compuesto es de cosas que están dentro de la realidad o de objetos que están dentro de la realidad. Entonces, sobre esa base, decimos, no se puede soñar nada que esté fuera. Bueno, que esté fuera de lo que hemos visto. Pero una cuestión que hay que enfatizar es que el sueño está dentro de nuestra tarea. O sea, lo que nosotros soñamos tiene que ver con nuestro oficio delante de Dios, con las tareas que tenemos delante de Dios. No está separado. Entonces, en cierta forma, podríamos decir que hay una cierta responsabilidad de nosotros con nuestro sueño. No puedo controlar qué voy a soñar. No se puede, por ejemplo, hasta ahora no, digamos, no se ve, no, no, pues no conocemos gente que diga yo controlo lo que voy a soñar. Tenemos sueños que de repente nos sorprenden. Hemos dicho de sueños que incluso a veces hasta nos molestan. ¿No? ¿Por qué soñé esto? Y siento algún tipo de rechazo por lo que soñé. Pero hay una responsabilidad. Por ejemplo, bueno, había ya falleció, un, un pensador, un investigador, Sigmund Freud, que escribió precisamente una obra sobre los sueños. Eh, eh, para muchos, algunos o muchos, es, es, una obra fundamental de él. Bueno, desde luego dice muchísimas cosas al respecto del sueño y llega a afirmaciones muy interesantes, pero nosotros buscando una respuesta desde la palabra de Dios, buscando una respuesta desde lo que Dios ha revelado. Por cierto, puedes pasar el agua. Puede, nada más se monta la jarrita. Y el café molido, a ver si está la café, pero no está ahí, estará allá adentro, o en la mesa por ahí, con una cuchara anda por ahí. La pura jarra, hija, nada más desmóntala. No, pues, mira, y hay café molido por ahí no sé si en la mesa o allá adentro quedó el envase del molino, recién se molió y quedó. Y está la cucharita negra. Bueno, pues entonces decía que el sueño,
sale por eso, ¿no? Miren, nosotros tenemos un oficio delante de Dios y el sueño está dentro de estas tareas que nosotros tenemos. Lo voy a poner aquí, el sueño, porque debemos entenderlo como una, una responsabilidad nuestra. O sea, es una manifestación de nuestro oficio delante de Dios. En el sueño también nos expresamos en cuanto nosotros le damos nuestro servicio a Dios. Nosotros le damos servicio a Él y el sueño es expresión. Sí, tráelo, hija. El sueño es expresión de eso. Entonces no está fuera. Por eso, miren, si se dan cuenta, decía la escritura, la Biblia incluso habla de los sueños. Y los sueños están conectados con la realidad, no están aparte. Los sueños no se ven desconectados, no son independientes, por ejemplo, de nuestra vida en relación con Dios. No es una cosa aparte, por ejemplo. No se puede decir, yo llevo una cierta forma de vida y lo que sueño es contrario, por ejemplo, a las convicciones que tengo. Mi sueño es contrario a lo que yo vivo y hago delante de Dios. Como si, por ejemplo, en el sueño hubiera un tipo de personalidad contraria. Eso no lo podemos suponer desde un punto de vista bíblico. Nosotros no podemos suponer eso. Alguien podría escuchar eso y decir, oh, pues está interesante la opinión, sí, pero bíblicamente eso podemos decir no tiene sentido. Porque, pues, repito, el sueño pues tiene que ver con nuestra tarea, con nuestras tareas delante de Dios, con la relación, está ligado a la relación que tenemos con Él. Entonces, no es aparte, no es una cuestión independiente. Entonces, el sueño está dentro. Miren, nosotros realizamos tareas diversas. Claro, cada uno, miren, como hijo se tiene una tarea, como padre se tiene una tarea, como empleado se tiene una tarea delante del Señor, como gobernante, como profesor, como alumno. Ustedes son hijos, simultáneamente son alumnos, vienen el domingo, adoran al Señor. Ciertamente nos reunimos las familias y adoramos en conjunto al Señor. Sin embargo, así decimos, adoramos al Señor cada uno en nuestro oficio, en las múltiples tareas que tenemos, pero el sueño no es independiente. Entonces el sueño, decimos, está conectado con la realidad, no es aparte. Un cafecito. El sueño no está desconectado de la realidad, no está, digámoslo, despegado. Y por eso en la Biblia, iba a decir esto, en la Escritura, por eso el sueño se ve como algo pues estrechamente ligado a lo que se vive. Recuerdan los relatos de sueño en la Biblia, de sueños que tuvieron ciertos personajes en la Escritura. Lo envolvemos para que no se enfríe, o se enfríe lo menos posible. Le damos un cafecito. Le damos unos minutos para que se repose. Ahorita sale un sabroso café de prensa francesa. Decía, mira, entonces, en cuanto al sueño, por eso en la misma Biblia aparece ligado a la realidad. No está desligado. ¿Se acuerdan de los sueños en la Escritura? ¿De qué trata uno de los sueños? En la Biblia, sueños, ¿se acuerdan? ¿Cómo cuál? Ajá. Por ejemplo, el rey Nabucodonosor, que sueña con una estatua, ¿se acuerdan? ¿Y habrá alguno antes? Ajá.
por ejemplo, en relación con José, y hay un sueño, ¿se acuerdan? Tempranamente José tiene un sueño, de ahí que se le pone el sobrenombre de José el soñador, se le añade. Pero luego cuando va a dar la corte, ¿se acuerdan de que el faraón tiene un sueño? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, te lo mencionaron. Y luego es llamado José. Bueno, José es usado por Dios como intérprete de ese sueño. Entonces, por ejemplo, tenemos ahí, mira, tenemos a José que llaman José el soñador. Le podemos decir así, ¿verdad? Pero no es, no está definida su persona por su sueño. Eh, no obstante, recordamos los sueños que tuvo, con qué tenían que ver. Antes de entrar a los detalles, por ejemplo, del sueño, el sueño que tiene José tempranamente, ¿se acuerdan de que él tiene un sueño que cuando ya se habla del mismo, pues hace referencia a que él tendrá dominio sobre sus hermanos? ¿Se dan cuenta? El sueño que él tiene está ligado a él. Y eso es algo que miramos en la misma escritura que se cumple en lo siguiente. Para esto nosotros consideramos algo que es importante. Afirmamos que la escritura es palabra de Dios. Y creemos lo que la escritura dice. Lo que la escritura menciona lo creemos. Nosotros nos afirmamos o nos paramos sobre la base de que la escritura es la revelación. Es revelación divina. Y en la escritura Dios pues se ha revelado para expresarnos su voluntad. Eso miramos nosotros en la escritura. Entonces, sobre esa base, esto lo menciono, sabemos es algo importante para pues afirmar que lo que dice al decir nosotros que es revelación, pues entonces es cierto. Nosotros partimos de ese hecho, que lo que la escritura revela, pues es cierto. Entonces, podemos decir, ¿eso sucedió? Sí sucedió. Ahora, sucedió de la manera en que en nuestra cabeza pensamos. Hay muchas cosas en la escritura que pues están en ella, pero en muchos casos el problema está en la manera en la que nosotros, por ejemplo, miramos la escritura o la manera en la que pensamos que sucedió. Es así como cuando dice la escritura, y Dios llamó al profeta tal y le dijo, ve y di al pueblo esto. Por lo común nosotros tenemos en mente como que está ahí la persona, en este caso el profeta, está el cielo hay un cambio ahí en el ambiente, por ejemplo, algún tipo de resplandor y se da una voz así audible, con cierto tono, ¿sí? Incluso hasta la voz se suele imaginar gruesa, ¿sí? Porque la tendencia es desde luego, a pensar en algo más, una voz más gruesa que una voz aguda, por ejemplo, y que le llama al profeta de cierta manera, y audiblemente el profeta como que voltea, digamos, escucha y dice sí y va. Bueno, la escritura dice que Dios habló con el profeta, la manera específica, ¿sí? Todos los detalles de cómo le dijo eso, pues nosotros generalmente pensamos de una cierta manera. Decimos, pues esta comunicación fue de esta manera. Pero no, la escritura pues, es la revelación de Dios, pero no nos da detalles de cómo, por ejemplo, cuánto tiempo Dios habló con el profeta. Cuando se revela con determinado profeta y lo manda, ¿cuánto tiempo habla? No nos dice la escritura. ¿Con qué tono de voz? Si habló audiblemente, ¿con qué tono de voz?
No nos dice eso la escritura. ¿Con qué palabras específicamente usó? Digámoslo así, cuántos sustantivos, cuántos adjetivos, cuántas preposiciones, etcétera. No dice eso la escritura. No dice, no habla de la postura en la que estaba el profeta y la descripción de cómo él recibió ese mensaje. Eso no lo trata la escritura. La escritura va a una cuestión que es verdadera, pero la ve de forma, vamos a decirlo así, la ve de forma general y nos dice algo verdadero. Dios habló con el profeta y le dijo, ve y di a mi pueblo. Entonces en la escritura, por ejemplo, que habla, José tiene un sueño. Antes decía de entrar a los detalles de eso, o para no perder nuestra mirada en todos los detalles del sueño, debemos ver una conexión que es ahí de suma importancia. Me voy a borrar aquí. Miren, por ejemplo, el sueño de José, miren, el sueño de José está estrechamente ligado eh, digamos, lo sucedido. Aquí hay algo que sucede, él sueña y va a suceder algo. Él tiene un sueño en el que incluso pues, sus hermanos responden enojados, porque se dan cuenta de que el sueño tiene que ver con un dominio que José va a ejercer, va a tener en una primacía sobre sus hermanos, recuerdan eso, y ellos se enojan mucho. Eh, bueno, miren, el sueño que él tiene está ligado a lo sucedido. Entonces ya miramos algo que nos da la escritura. La escritura no es un tratado sobre los sueños, no vamos a abrir la escritura, a ver aquí, el punto 1 sobre el sueño, el tratado 2 sobre el sueño, el tratado 2.1, el punto así 2.1 sobre el sueño, no es, para eso no es la escritura, pero sí sobreentendemos nosotros que la escritura muestra siempre los sueños ligados a la realidad. Están estrechamente ligados a la realidad. Entonces miramos, por ejemplo, el sueño de José ligado a la realidad. ¿Qué sucede más tarde? José tiene un dominio. Luego, cuando viene el sueño, siguiente en relación con el sueño sobre las vacas, ¿se acuerdan de eso? ¿Ese quién lo tiene? Este es del faraón. Miren, él tiene un sueño. ¿Se acuerdan de que José lo interpreta? Bueno, cuando se interpreta, lo mismo pasa. El sueño de faraón tiene que ver con lo sucedido. Voy a ponerlo ahí también. El sueño de faraón tiene que ver con lo sucedido. Miren, lo mismo aquí. Y luego nos hacía mención Lemuel del siguiente. ¿Se acuerdan? Bueno, hay otros, una cuestión, otro que abordó Lemuel, el del rey Nabucodonosor. Mira, el sueño de Nabucodonosor. Luego es interpretado y tiene que ver con lo sucedido, porque decía nosotros miramos una conexión, aquí hay una conexión, mira. Bueno, voy a dejar acá con minúscula. El sueño está estrechamente ligado a lo que denominamos así, la realidad. El sueño está ligado a la realidad, a lo que sucede.
no tiene que ver con una cuestión, por ejemplo, del más allá, desconectado de lo que aquí vivimos. No es que yo ejerzo mi oficio delante de Dios y tengo unos sueños terribles. Por ejemplo, eso no debe verse así. No es así. Podría haber cuestionamientos aquí. Incluso alguien que, por ejemplo, vea este video y de pronto diga, tengo objeciones, ¿no? Pero se entra en una plática detallada eh, y se puede ver que es así, porque no podemos nosotros salir del marco que nos da la escritura. Por eso no tenemos, miren, sueños, por ejemplo, de cómo es Dios, de qué habla Él allá en los cielos y cuestiones eh, desconectadas de acá. Eh, eh, no puedo soñar, por ejemplo, esto de, soñé por ejemplo, a Dios, me separé de acá y en mi sueño accedí a conocer algunas cosas del más allá, pero eso desconectado de acá. Eso no tiene sentido, ¿no? Estoy diciendo así casi como cualquier locura, pero no es, eso no tiene sentido. Bíblicamente el sueño se ve ligado a la realidad. Todos los sueños en la escritura son así. Tienen que ver con algo que pasa. Luego, si por ejemplo, miren, discutimos el sueño de José, nos damos cuenta de algo muy interesante. Eh, a José lo vemos en la Biblia, que ya ven que iba y daba queja a su papá de lo que hacían sus hermanos, que lo vemos, luego lo odian, lo quieren incluso en algún momento hasta matar. ¿No? Y bueno, pues ya no se logra ese proyecto que tienen, pues Dios desde luego todo tenía ya dispuesto, pero lo que hacen es venderlo y va a dar, por distintas circunstancias, va a dar allá a Egipto. Pero ¿qué sucede con José? El sueño que él tiene está estrechamente ligado a sus vidas. El sueño está estrechamente ligado a sus vivencias. ¿Qué percibe José en cuanto a sus hermanos? Pues según el dato que da la Biblia, como él va con su papá, mira, es que hacen esto, mira papá, es que hacen esto. Sus hermanos no viven, no actúan correctamente. Pues miren, vemos el desenlace. En algún momento piensan en matarlo, se ponen de acuerdo para deshacerse de él, ¿se acuerdan de eso? Y decimos, son sus hermanos. Nosotros sentimos, pues en lo normal, nuestros hermanos, en general, pues sí peleamos con ellos, ¿no? Más con el que me quita el trono, ¿no? Yo soy el primero y en cierta forma el consentido y viene otro, luego estoy discutiendo con él, pero ya en situaciones de crisis que nos dejan solos los papás, pues hay una cierta protección, de ahí se ve, bueno, una cierta protección entre hermanos o del mayor al menor. Por eso se ve que de pronto un hermanito le está siempre molestando a otro, a su hermano, pero cuando, por ejemplo, en la escuela al pequeño le quieren hacer algo, el otro se molesta y sale, como dicen, sale al quite. Bueno, acá los hermanos de José lo quieren vender, lo quieren matar, después pues se deshacen de él, el desenlace en la escritura se deshacen de él. Todo eso estaba desde luego dentro del proyecto divino, ya Dios tenía eso dispuesto, pero si miramos a los hermanos de José actuar mal. Y José se mira, pues viendo, a ver, mi padre espera esto de mis hermanos, pero mis hermanos no hacen caso. Mis hermanos no atienden a la palabra que les da mi papá. Mis hermanos son desobedientes. No tienen una forma de pensar contraria a la que indica mi papá. ¿Qué va viendo José? Pues esa forma de vivir de sus hermanos. Y en algún momento eso se hace concreto
en un sueño, que entendemos Dios estaba en ellos, sí, ah, pero no es que el trato divino solo sea, por ejemplo, por la mediación del sueño y que yo despierto no tengo trato con Dios. Eso no tiene sentido. Si eres que despierto, Dios no trata conmigo. Solo Él se comunica cuando yo estoy dormido. ¿No? Lo que pasa es que más bien sentimos que es así, pero Dios está con nosotros siempre. No, adelante, adelante. Pregunta Él o comenta, no sé. Sí, sí, de hecho ya llegaremos a esa cuestión que pregunta Milton, de si el sueño es distinto de una visión, porque en la Biblia eh, se ve una distinción. Eh, Puede haber una relación, pero con ello hay una distinción, y sí, sí, eso en algún momento lo trataremos, pero pues ahorita que estamos en esto, pues sí es importante lo que pregunta, y por eso decimos que ahí llegaremos. Bueno, pues miren, ahora de pronto estamos, el sueño está ligado a las vivencias. Entonces, miren, el sueño está ligado a la realidad, miren, las vivencias, lo voy a, como si fuera a invertir, las vivencias están estrechamente relacionadas con el sueño. Las vivencias están estrechamente relacionadas con el sueño. Lo que yo vivo, la vida que llevo, está relacionada con los sueños que tengo. De pronto hay sueños que me pueden eh, eh, llevar a cierta duda. ¿Cómo soñé esto? Eh, eh, Incluso alguien puede decir, me siento un poco molesto con esto que soñé, pero en muchos casos, pues en el sueño se deja ver esas intenciones profundas que tenemos. Por ejemplo, hay mucha gente puede eh, sueña, por ejemplo, cosas de las cuales esa misma gente se queja. ¿No? Que soñé esto, pero yo no siento esto, yo no reporto en mi vida esto que soñé. Y pues se analiza y se llega a la conclusión, mira, este sueño como resultado de lo que vives. El sueño que tienes, el sueño particular que tienes está ligado a a tu vida, a lo que tú haces, incluso a tus convicciones. Por eso el sueño suele, para muchos es como un tipo de revelación, pero es que suele revelar lo que somos, pero es porque está conectado a las vivencias, no está desligado. Entonces, cuando se sueña algo particular es porque algo nosotros eh, eh, estamos pensando, algo nosotros estamos viviendo. Miren, cuando también una cosa que hay que decir del sueño que es importante, eh, hay que recordar que lo que soñamos, como tiene que ver con nuestras vivencias, tiene que ver con la manera en la que hemos crecido, en la que nos desarrollamos, en la manera en que nos educan. De ahí que los sueños son, vamos a decirlo, como compartidos por una comunidad. Por ejemplo, es una cosa que se ve en cuanto a la interpretación de los sueños que hace Freud, de quien les hablaba. Eh, los sueños, por ejemplo, no hay no hay una norma específica. Soñé con esto, esto significa esto. Soñé con esto otro, esto significa esto. Los sueños, por ejemplo, si pensamos que tienen que ver con algún tipo de clave
divina de fuera que se nos está dando, de pronto el sueño se ve desconectado de lo que está aquí. El sueño lo puedo ver desconectado de lo que está aquí. Si pienso en el sueño como algo que me va a pasar mañana, por ejemplo, ahora voy a borrar de nuevo. En este soy yo. Y digamos, este es el hombre, en su respuesta a Dios, en lo que hace. Digo, este círculo representa el hombre y su entorno. Miren, cuestiones importantes aquí. El sueño, sueño algo, si digo, a ver, es que estoy soñando esto que me pasará mañana. Hagan de cuenta, como que esto sucederá en el mañana. Eso lo que hace es tener esa visión, da lugar a la idea de que el sueño está desconectado de esto. Y entonces, al considerar el sueño como una predicción, lo desconecto de lo que estoy viviendo. Así como, por ejemplo, decir que el sueño tiene que ver con algo que viene de fuera. Mirarlo como algo que viene de fuera, como si estuviera desconectado. O, por ejemplo, como este caso, el sueño relacionado con una cosa, por ejemplo, futura, así como eso de soñé y esto me va a pasar. Esas ideas, por ejemplo, tienden a desconectar la idea del sueño, el acto del sueño, desconecta de esto que se está aquí viviendo. Entonces nosotros, una cosa que debemos tener muy clara es que el sueño está dentro de este servicio que ofrecemos. No está separado. Por eso decimos una y otra vez que el sueño pues, tiene que ver con nuestra vida. El sueño tiene que ver con lo que vivimos. Y no hay desconexión. Bueno, y esto mencioné para llegar a esta cuestión importante. Miren, nosotros soñamos cuestiones, por ejemplo, si si estamos, por ejemplo, en una cultura, en un país donde hay autoridades y ejercen con mucha fuerza la autoridad, y en una cultura con un determinado pensar, se van a soñar determinadas cosas en cuanto a la autoridad, más que si yo vivo en una cultura donde no hay autoridades marcadas. Mis sueños en cuanto a esas cosas van a ser distintos, porque acá el entorno en el que vivo es de mucha autoridad. El entorno en el que vivo tiene una cierta expresión cultural. Si se está en otro entorno, con otra forma de autoridad, con otros criterios, por ejemplo, con otras características culturales, los sueños allá van a ser de otra manera. Tiene que ser así. Nosotros no hemos hecho, por ejemplo, un tratado del sueño. Sin embargo, si asumimos que el sueño está estrechamente ligado pues a nuestras vivencias, a nuestra respuesta, y está dentro de la responsabilidad que nosotros tenemos delante de Dios, toda esa tarea que hacemos delante de Él, y como el sueño ya no lo separamos de nuestro servicio a Dios de lo que vivimos, entonces no lo podemos sacar como eh, eh, diciendo, pues es que cuando algo se sueña es porque algo va a suceder. Eh, por ejemplo, no lo estamos sacando eso de la realidad o diciendo, sueño de pronto cosas contrarias que no tienen que ver con la realidad. Sueño cosas que incluso me molestan porque yo no vivo eso. Y pues no sé por qué sueño esto, ¿no? Como mucha gente suele pensar. Entonces, esa gente vive en una desconexión, o sea, lo que hace es desconectar lo que sueña de lo que vive.
pero se aparta del fundamento escritural en el que todas las cosas que nosotros hacemos pues, están ante el Señor. Entonces, como mayordomo, también pues, servimos al Señor, tenemos todas las tareas como responsabilidad delante de Él, y el sueño pues es una expresión de eso que nosotros vivimos. Por ese motivo, no, pues decía, no se puede soñar algo aparte, algo desconectado de la realidad, no es posible soñar algo así, sino que el sueño está ligado a nuestra vida. Entonces, miren, no sé, por ejemplo, hay quienes piensan, el, si sueñas tal cosa, es que esto va a pasar. Hay mucha gente que dice que si sueñas que alguien se casa, sueñas con un matrimonio o con un casamiento, dicen así, es porque alguien va a morir. No sé si han escuchado eso. Que dicen, no, es que si sueñas que alguien muere, es porque alguien se va a casar, ¿no? Cosas así dicen, no recuerdo ni bien como dicen. Pero se ha dado como una serie de interpretaciones. Si sueñas tal cosa, es que es esto. Sueñas esta otra, es que es esto. Entonces se saca una normativa casi como si fueran matemáticas, ¿no? Si sumas 6 más 5 te va a dar esto. Si sumas 8 más 2 te va a dar esto. Pero no, con los sueños no sucede así. Ajá. En ese sentido no son matemáticas, no se trata de eso. De otra forma, los sueños en todo caso se volverían predictivos. Y, y todos estaríamos prediciendo, pues de alguna manera, lo que va a pasar. Estaríamos todos manejándonos de esta forma, pero eso no puede ser. ¿No? El sueño, en muchos casos, no podemos ni tener una interpretación adecuada, por ejemplo, en cuanto a los detalles, no, no podemos acceder a una tacita, ¿no quieres? Si quieres traer aquí, no tienen café, ¿no? Si tienen una tacita, la pueden traer, ¿no? En gusto. Entonces, ¿por qué estaba diciendo esto? En cuanto al sueño, eh, ah, hay que pues ir con detenimiento, ¿no? Señalando varias cosas. Ah, de pronto tenemos un sueño, queremos entrar a los detalles del sueño y nos revolvemos ahí, nos perdemos. No, pues ¿qué quiere decir esta parte aquí? ¿Por qué soñé a Perengano? Y específicamente esto, y específicamente este otro asunto, y por qué soñé que estaba yo aquí en la casa, o por qué soñé que estaba yo en la escuela, o por qué soñé así, por qué soñé cierta cosa, ¿no? Entonces de pronto miramos los detalles y siendo así nos perdemos porque empezamos a buscar, digámoslo, en una cierta manera, empezamos a buscar explicación en las cosas que soñamos y particularmente en los detalles. Pero en muchos casos ahí no tenemos no hay respuesta porque a veces ni siquiera bien nos acordamos de qué soñamos con todos los detalles. Recordamos más o menos qué soñamos, pero luego no podemos reproducir todo el sueño. Más si pasan varias horas, a ver, soñé algo hoy, pero ya desperté, tuve varias actividades ya por la tarde, 5 o 6 de la tarde. Quiero recordar lo que soñé, pues generalmente se dificulta. A veces uno se despierta en la noche, recuerda uno lo que soñó, pues se vuelve uno a dormir, como ya no se anota, pues se olvida. Pero de pronto, aun cuando tengamos sueños, eh, de los que no recordemos algunas cosas y que no podamos saber por qué particularmente soñé que estaba en tal lugar, o ya sea en casa, en la escuela, o en el trabajo, o en el parque, por ejemplo. Eh, sí debemos tener claro que lo que soñamos tiene que ver con lo que estamos viviendo. Entonces, por eso, cuando alguien, digamos, vive, como ejemplo, no sujeto a la autoridad,
cuando tiene problemas o tensiones con la autoridad, padres, profesores, etcétera, los sueños que va a tener son, están estrechamente relacionados con eso que no se despega. No puede ser que yo, eh, estimando a un hermano, de verdaderamente, entonces sueño que lo mato. Si alguien dice, no, pero que yo sí sueño así, pues bueno, habría que platicar y empezar a ver varias cuestiones de lo que él realmente siente, de lo que él realmente siente. Por eso, miren, pasa que de pronto alguien con quien no podemos, a quien no vemos muy bien, que no consideramos muy bien, eh, alguien a quien le tenemos cierta aversión, de pronto, y que no lo manifestamos, de pronto podemos tener sueños incluso de atacar a esa persona. Y eso que manifiesta, pues, lo que realmente en el fondo sentimos. Ay, miren que seguir, pero ya dieron las 8, ya se nos acabó el tiempo, ya van llegando más niños. Pues yo creo que vamos a parar aquí.